Atención amigos de últimas noticias de hoy. El IRS revela la forma más rápida de obtener el reembolso de impuestos. Y es que la temporada de impuestos ya ha comenzado. Y nosotros les vamos a explicar la forma en la cual usted puede obtener su reembolso de impuesto mucho más rápido según la fuente oficial del IRS. También estaremos hablando del crédito de $2,000 que da el IRS. ¿Quién es elegible y cómo solicitar? Pues este 2023, el IRS ofrece el crédito tributario por hijos de hasta $2,000. Explicaremos quiénes son elegibles para este pago y cómo es que debe solicitarlo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información. Como bien sabemos, Estados Unidos se encuentra en plena temporada de impuestos. Desde el 23 de enero hasta la fecha 18 de abril, el Servicio de Rentas Internas estará recibiendo las declaraciones de impuestos federales de individuos y empresas. De acuerdo con las estimaciones oficiales por parte de la agencia gubernamental, que es la encargada de la recaudación fiscal, se espera que para este año, por lo menos 168 millones de residentes realicen su respectiva declaración de impuestos. En caso de que los contribuyentes no puedan realizar este trámite para la fecha límite, pueden solicitar una extensión al IRS, misma que aplazará hasta el 15 de octubre. No obstante, es importante tener en cuenta que esta extensión solo aplica para realizar el trámite de la declaración como tal, no para pagar los impuestos. Pues el IRS revela la forma más rápida de poder obtener su reembolso, y es que una vez que tu declaración sea procesada, el Servicio de Rentas Internas tiene un plazo de 21 días para poder emitir su reembolso, siempre que hayas realizado el trámite de manera electrónica y que hayas solicitado el pago a través de un depósito directo, pues esta es la clave. No hay posibilidad de que el cheque no pase o se pierda, lo roben o sea destruido. Son palabras aseguradas por parte de la agencia gubernamental. Según el IRS, esta es la mejor forma y la más rápida de obtener su reembolso de impuestos. Si realizas el trámite de la manera tradicional y esperas que este pago sea vía cheque impreso, pues el plazo para la recepción del reembolso puede aumentar hasta 6 a 12 semanas. No obstante, el pago puede retrasarse más dependiendo la carga que haya en el trabajo del IRS, por lo cual es mejor seguir estas recomendaciones. Nada se le parece al sistema de transferencia electrónica que es actualmente usado para depositar cerca del 98% de los beneficios de millones de cuentas del Seguro Social y de veteranos. Es así como señala el IRS, pues el depósito directo es la clave para poder obtener su reembolso de impuestos más rápido, que es más o menos un total de 21 días. Y ahora hablaremos del crédito de $2,000 del IRS. ¿Quién es elegible y cómo solicitarlo? Este año 2023, pues el IRS ofrece el crédito tributario por hijos de hasta $2,000. Estaremos explicando quiénes son elegibles para este pago y cómo es que debes solicitarlo paso a paso. La temporada de impuestos del 2023 ha comenzado. Desde el pasado 23 de enero, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, comenzó a recibir y procesar las declaraciones del año fiscal 2022. En estas, los contribuyentes pueden reclamar varias ayudas fiscales. Entre ellas está incluido este crédito tributario por hijos de hasta $2,000. Este crédito sufrió algunos cambios a comparación del año pasado, pues gracias al American Rescue Plan, el monto del crédito tributario por hijos del año fiscal 2021 llegó a aumentar mucho. Las familias elegibles con niños menores de 6 años fueron elegibles para recibir hasta $3,600 por cada hijo, y las familias con hijos de 6 a 17 años hasta $3,000. No obstante, este y otros créditos regresarán a los montos y las reglas que eran en el año 2019. Este año los contribuyentes elegibles recibirán un reembolso significativamente menor. De ser elegibles, los contribuyentes podrán recibir hasta $2,000. Para esta temporada de impuestos del IRS,
El crédito tributario por hijos es de $2.000 por cada hijo menor de 17 años reclamado como dependiente en su declaración de impuestos. Para poder recibir este crédito, el niño tiene que estar relacionado con el contribuyente. Debe vivir con este reclamante durante al menos 6 meses durante el año. Debe ser ciudadano nacional o extranjero residente de los Estados Unidos. Debe tener un número de seguro social. Además, el contribuyente debe tener un ingreso bruto ajustado que sea modificado, de por lo menos $400.000 o menor para las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto, o hasta $200.000 al año o menor a eso para los contribuyentes individuales, solteros o que sean cabeza de familia. Otro gran cambio que sufrió este crédito tributario por hijos del año fiscal 2022 con respecto al del año fiscal 2021 es que ya no es totalmente reembolsable, pues ciertas personas de bajos ingresos solo pueden obtener hasta $1.500 por niño como reembolso si su crédito por hijo supera los impuestos que de otro modo deberían. Además, este reembolso parcial solo se aplica a las familias con al menos $2.500 de ingresos por trabajo. ¿Cómo solicitarlo? Pues para reclamar este crédito tributario por hijos en este año, los contribuyentes deben presentar su declaración de impuestos ingresando sus hijos y otros dependientes en el formulario número 1040 y adjuntando a este un anexo número 8812. Esto debe ser completo. La declaración debe presentarse antes de la fecha 18 de abril o en el caso de que si usted lo extiende, puede recibirlo hasta el 16 de octubre según el plazo que le haya metido el IRS. Recuerden que también tienen el crédito tributario por ingreso al trabajo, pues de acuerdo al IRS, el crédito tributario por ingreso al trabajo es un crédito creado para personas que trabajan y tienen ingresos bajos o moderados. Al igual que otros créditos tributarios, funciona para reducir los impuestos adeudados y puede resultar en un reembolso. En todo el país, alrededor del 20% de las personas elegibles para este crédito no lo reclaman. ¿Quiénes podrían dejar sin reclamar este crédito por ingreso al trabajo? Tradicionalmente, los trabajadores en situaciones de riesgo económico dejan pasar este crédito. Entre ellos entran los siguientes: trabajadores cuyos ingresos han disminuido, trabajadores cuyo estado civil ha cambiado en los últimos meses. Aquí también pueden entrar los abuelos que son responsables de sus nietos. También entran los trabajadores que no tienen hijos, trabajadores con un conocimiento limitado del inglés, trabajadores que viven en una área rural, trabajadores que tienen ganancias por debajo del requisito para declarar impuestos. Aquí también entran los veteranos. Y por último, también entran los nativos americanos.